En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con las pláticas sobre el sacramento de confesión, el sacramento de penitencia. Pues ya Padre Hinen trató de varias cosas sobre la confesión. Voy a revisitar, varias cosas. Primero algo sobre la forma. Él habló de la forma del sacramento y también él quiere que clarifique algo sobre la forma. Pues hay diferentes cosas a distinguir. Pues primero es la forma necesaria para hacer una confesión, pues para hacer el sacramento válidamente, ¿no? Hay algo que es absolutamente necesario y el opinión universal es que las palabras yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? Ego te absolvo peccatis tuis. Yo te absuelvo de tus pecados. Es la forma necesaria, básicamente hablando. La forma lícita no se puede decir solamente estas palabras, aunque sea válida. La forma lícita es yo te absuelvo de peccatis tuis, de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Latín. Ego te absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sin necesidad, es también necesario decir, pues por lo menos en el rito tradicional hay una forma más larga, pero esencialmente, y eso es común a dos formas del rito romano, es yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma lícita. Aquí se da cuenta de que la forma tradicional empieza con Dominus Noster Jesus Christus te absolvere de ego auctoritatis psius, etc., con una forma de absolver de excomunicación. ¿Okay? Habla de excomunicación, interdicto, suspensión en el caso de sacerdotes, pero usualmente lo decimos en voz, pues silenciosamente. Solo para aclarar eso, que hay una forma válida y no lícita, pero la forma lícita o legal, es más larga. La materia, ¿okay? Cada sacramento tiene materia y forma, ¿verdad? La materia, según la opinión común de teólogos, no es universal, es una opinión, pero es más común, es que todos los pecados cometidos después de bautismo, son la materia remota. Y la materia próxima, propiamente hablando, la materia de este sacramento son los tres actos del confesado: contrición, confesión y satisfacción. Con respecto a los pecados, ¿eso tiene sentido? Con respecto a los pecados después de bautismo, esos tres actos del penitente son la materia. Entonces el confesado viene al confesionario y él da él viene con la materia, listo, ¿no? Con su contrición, listo a confesar y con el propósito de hacer satisfacción. Estas tres cosas juntos
Con respecto a pecados después del bautismo, esta es la materia. Ya tratamos de la forma. Voy a hablar un poquito sobre el ministro. El padre Daniel Hinen ya habló un poco sobre el ministro. Obviamente es un sacerdote, no es un diácono ni subdiácono, es solo sacerdote o obispo, porque un obispo es un sacerdote más grande, digamos. El ministro es un sacerdote con delegación o jurisdicción, digamos. Okay, un sacerdote por su propia cuenta no puede confesar. Si yo no tengo delegación de un obispo que está en comunión con el Papa, pues no puedo confesar. No tengo el poder. Sería como decir palabras y nada más. No, un sacerdote no tiene poder de confesar sin jurisdicción. ¿Por qué? Porque el confesar es utilizar las llaves que Jesucristo dio a los apóstoles. Los obispos tienen las llaves. La confesión es abrir o cerrar, perdonar o ligar. ¿Okay? El uso de las llaves del reino de los cielos es algo que pertenece a los obispos. Y con delegación, los sacerdotes pueden utilizarlos también. Entonces, basta eso sobre el ministro. Pues sus obligaciones. Es interesante saber algo de unas de sus obligaciones del confesor, ¿no? El sacerdote que escucha confesiones. Tiene la obligación de dar absolución a un confesado bien dispuesto, ¿no? Si vengo al confesionario y tengo contrición, he confesado bien mis pecados y tengo el propósito de enmendar mi vida y hacer satisfacción, tengo el derecho a absolución. El sacerdote no puede negármelo. Sin embargo, si vengo al confesionario y pues estoy tomado, ¿no? Si no tengo pleno uso de mi razón, no puedo ser absuelto. Pues si no tengo contrición, ¿okay? Si confieso mis pecados, pero no tengo el propósito de no pecar más, ¿qué pasa? ¿No? Si el sacerdote da cuenta de que no estoy haciendo nada para cambiarme, ni levanto un dedo para no pecar más, ya he recibido consejo de cómo dejar de pecar, no hago nada, pues el sacerdote tiene la obligación de negar absolución. De hecho, no tiene poder de absolver a una persona que no tiene contrición. Y él es el juez, digamos, en un sentido. Tiene que juzgar en el nombre de Jesucristo sobre la disposición del confesado. Siempre con duda da absolución, porque la duda siempre está en favor del penitente, del confesado. Pero realmente, por ejemplo, amaciato, ¿no? Si alguien está viviendo en amaciato, dice que pues he cometido estos pecados, estoy en amaciato, y el confesor dice que pues tienes que no estar en esta ocasión de pecado, porque vas a seguir pecando. Sí lo sé, yo sé que voy a seguir pecando, pero no tengo fuerzas para separarme de eso. Pues primero sí tiene la posibilidad de cambiar, y segundo, no tiene el propósito de no pecar más. El sacerdote no tiene poder de absolver sus pecados, no tiene contrición. Que este es un poco sobre las obligaciones del sacerdote de dar absolución o negarlo. También el sacerdote está obligado al, ¿cómo se dice? El sigilio o secreto de confesión.
no sé cómo, ok, sí, secreto, digamos, está obligado a sigilo o secreto de la confesión. Y hay una diferencia entre el secreto profesional, hablamos de secretos profesionales, como en el caso de abogados o médicos. Un abogado no puede revelar ningún secreto que tiene de sus clientes, ¿no? Si estoy en proceso, si alguien me acusa de homicidio y tengo un abogado, tengo que decir lo que necesita saber y él no puede revelar lo que yo digo, excepto en el caso del gran peligro a la vida o otro gran peligro, como si el abogado sabe que si no revela algo que sabe de su cliente, si no revela eso, va a explotar una bomba que va a matar a 200 personas, algo así. Ok, puede revelar el secreto, el abogado. Igual el médico, si sabe que si no digo a otras personas la enfermedad que esta persona tiene, va a pasar un epidémico. ¿Epidémica? Epidemia, ok. Y pues el médico puede y debe revelar este secreto por una razón muy grave. En el caso del secreto de la confesión, no admite de ninguna excepción, nunca jamás, ni por razones gravísimas de la salvación. Si yo juzgo que si no revelo a alguien lo que me confesó, un confesado, que va a perder su alma. Si, por ejemplo, no sé, un joven me confiesa algo y pienso que para su salvación es necesario que yo lo revelo a sus papás o algo así. No puedo hacerlo. Si yo sé por la confesión que muchas personas pueden morir si no revelo el secreto, no tengo el poder de revelarlo. Si yo sé que por no revelar el secreto de la confesión voy a perder mi vida, no puede revelarlo, ¿no? No admite de ninguna excepción. La razón teológica es que esta ciencia en el confesionario que recibe el sacerdote no recibe eso en su propio nombre. Esta ciencia pertenece a Jesucristo, no tiene ningún derecho sobre esta ciencia afuera del confesionario, no es suyo. Aún bajo juramento, ¿no? Puede decir que no sé. Jurando en un corte de la ley, ¿no? En un procedimiento, un trámite de justicia, puede jurar ante Dios que no sabe, porque en su propia persona no sabe eso. Eso no es secreto profesional, es un secreto que tiene en el nombre de Jesucristo mismo, no en su propio nombre. Y este secreto es por derecho divino, ¿no? Como está revelado, la Iglesia entiende que es por la fe católica que pues Jesucristo quiso eso. Cuando instituyó el sacramento, quiso que para que la gente pueda confesar aún pecados gravísimos, digamos, para que puedan confesar con facilidad, sin riesgo, sin el temor de ser pues denunciados. Tienen este derecho a eso secreto sin excepción alguna. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Me siguen? Ok, muy bien. Y la materia próxima, ya hablamos de eso. Y quiero hablar sobre las cuatro calidades de la contrición.
¿Es calidades con E o con I? Con E. Calidad. Con I. Ok. Calidades de contrición. Primero, que es... Sí. Entonces, por ejemplo, tal vez de algo que va a afectar la vida de alguien, no lo puede revelar, pero puede usted hacer cosas para tratar de evitar eso. No puedo actuar en una manera diferente que puede revelar ni implícitamente lo que confesó. Lo que puedo hacer y lo que haría si es algo como yo puse veneno en las bebidas que van a dar en la fiesta esta noche. Tengo solamente el poder de obligar al confesado bajo el castigo de no dar absolución. Puedo obligarle a solucionar eso. Porque él está obligado absolutamente de reparar el daño, ¿no? No tiene contrición si no quiere reparar daño. Entonces, en este caso, puedo obligar a él, pero si él viene para ser perdonado, pero no quiere cumplir con eso, no puedo hacer nada para solucionarlo. Lo que podría hacer es si podía hacer algo sin ningún riesgo de ni implícitamente revelar un pecado de alguien, si puedo en secreto cambiar como si fuera veneno en una comida, si puedo cambiarlo sin nadie dando cuenta, sin la posibilidad de alguien de cuenta, eso es técnicamente posible. Estos casos no pasan, no mucho, ¿no? Es como más de teoría porque si alguien viene al confesionario es porque quiere ser perdonado y no va a dejar la bomba, ¿no?, en el edificio. Entonces es teoría para explicar la gravedad de esta obligación de guardar el secreto. Tengo el poder de obligarle a decirlo porque ya tiene esta obligación de solucionarlo, pero no puedo actuar en una manera que va a revelarlo. ¿Eso me explico? Ok. Pues, y revelar directamente como pues Julio X. Si digo como Julio X cometió ese pecado, si yo hago eso, recibo automáticamente una excomunicación que solo puede perdonar la Santa Sede. Es uno de los pocos pecados reservados a Santa Sede. Es tan grave que el sacerdote pierde no solamente su derecho a recibir los sacramentos, su poder de dar los sacramentos, todo, en el caso de revelar directamente. Es también un pecado muy, muy grave actuar en una manera por haber aprendido algo de la confesión, o hablar en una manera que puede indirectamente revelar el secreto, como, pues muchas personas en esta parroquia confiesen ese pecado. Eso es indirecto, viene la suspición de diferentes personas, el pecado es gravísimo, no viene con excomunicación, pero es pecado gravísimo, ¿no? Me condeno al infierno por haber hecho algo así, ¿no?, tan indiscreto. Pues eso basta sobre el secreto de la confesión, y eso es para dar confianza a personas para que puedan confesar sin temor, digamos. Que las 4 calidades, el primero es verdadera y
formal. ¿Ok? Verdadera, no solo decir la oración, porque puedo decir una oración sin tener la contrición, el dolor del alma por haber ofendido a Dios. Tiene que ser verdadero o no tiene sentido. Y formal como explícito, ¿no? Vengo a mostrar que tengo contrición, tengo que expresarlo. Y tiene que ser de verdad. La segunda, tiene que ser sobrenatural. ¿Qué significa eso? Pues alguien puede tener contrición o remordimiento por haber hecho algo por razones naturales, ¿no? Tengo remordimiento de haber robado al banco. No robé al banco. Pero por ejemplo, si alguien tiene remordimiento de haber robado al banco por el temer ser castigado, ¿no? Por el peligro de castigo. Eso no es sobrenatural. Pues si alguien comete homicidio y pues tiene remordimiento porque es algo muy feo, aún en un nivel natural, pues eso no es sobrenatural. Solo tener como remordimiento de haber hecho algo repulsivo naturalmente, eso no es sobrenatural. No, eso no trata nada con la ofensa hacia Dios, ¿no? Cuando hablamos de pecado, hablamos del ofenso contra Dios más que nada. Entonces tiene que ser sobrenatural. Puede ser sobrenatural en diferentes maneras. Lo mejor sería que sea por haber ofendido a Dios. Yo voy a confesar mis pecados porque tengo dolor del alma por haber ofendido a Dios. Okay, ese es lo mejor. Por la ofensa infinita, digamos. O también en una manera más imperfecta, pero todavía sobrenatural, por haber perdido el derecho al cielo. Okay, por un pecado grave se pierde el derecho al cielo, por haber rompido la amistad con Dios, ¿no? Y por querer salvarse, esto todavía sigue siendo sobrenatural. Los jansenistas en Francia pensaban que eso fue como contrición falsa. No es falsa, ¿no? Es sobrenatural querer salvarse. Aunque sea más imperfecta, este motivo sigue siendo sobrenatural. Y tiene que ser suma. O sumamente, pues tiene que tener este odio de pecado sobre todos los otros malos en el mundo. No me gusta la enfermedad, no me gusta terremoto, ni tornados, ni estas cosas, estos malos naturales. Tengo que saber y entender y creer que mis pecados son los males, pues más mal, si puedo decirlo así. Es el peor, ¿no? De todas las malas, de todas las cosas malas que encontramos en el mundo, ¿no? Cosas malas naturales como morir de hambre, pues perder un brazo por accidente. Estas son cosas malas, pero la cosa sumamente mal es el pecado, por ser una ofensa a Dios, ¿no? Por ser una ofensa querida hacia Dios infinito, es sumamente mal. Tenemos que tratar con nuestros pecados y cómo fueron
las cosas más malas. Máximas, eso, ¿ok? No tenemos que pensar demasiado en eso, porque emocionalmente, si pensamos en cáncer y pecado, pues tal vez emocionalmente tengo más temor de tener una enfermedad muy grave. Pues por eso no pensamos demasiado, pero en teoría y en nuestra conciencia tenemos que admitir ante Dios de que sean lo que sean los pecados, los males, los malos naturales, el pecado está encima de todos en su maldad. Universal. Okay. Tiene que ser verdadera y formal, que no puede ser un acto de contrición, como solo decir palabras sin la convicción. Sobrenatural, no solamente por el temor de ser castigado por el Estado. Sumamente, pues está encima de confesar que los pecados están encima de todos los males. Y universal, tiene que extenderse a todos los pecados mortales, por lo menos. No se puede salvarse todavía con pecados veniales, ¿no? Es necesario tener remordimiento, contrición para todos los pecados mortales, para que la contrición sea suficiente para la confesión. Universal. Entonces, ¿es necesario confesar pecados veniales? No. Es necesario tener contrición para los pecados veniales para obtener absolución válida. Tampoco. ¿Ok? Debemos tener contrición para todos los pecados, aun veniales. No, porque sigue siendo una ofensa a Dios. Pero sabemos que se puede salvarse. En el estado de gracia pues puede salvarse, ¿no? Si alguien muere en el estado de gracia, va a salvarse. ¿Ok? Punto. Sin embargo, alguien puede estar en gracia con pecados menos graves. El pecado venial es una ofensa a Dios que no destruye nuestra relación con Dios. Es algo que no lo ayuda y nos aleja un poco de Dios, pero no rompe la amistad. Como decir una insulta pequeña a un amigo. No, eso no necesariamente rompe el vínculo de amistad, pero no ayuda, ¿no? Y nos aleja un poco. Seguimos siendo amigos. Si le golpeo a la cara, eso es una ofensa grave. Se rompe la amistad. No tengo nada que hacer con él. Si hago una ofensa a Dios grave, como si fuera golpear a mi amigo, eso rompe mi amistad. Escojo por mi propia voluntad no salvarme. Escojo por mi propia voluntad el perder el cielo, el perder la compañía con Dios y escoger a mí mismo a pesar de todo lo que pasará. El ser humano puede cambiar, ¿no? Podemos cambiar nuestras ideas, nuestros amores, ¿no? Entonces, por eso la contrición es posible y se puede perdonar después de pecar. Pero basta decir que la contrición tiene que extenderse a todos los pecados mortales, porque esos son los que destruyen nuestra amistad, nuestra relación con Dios. ¿Me explico? ¿Sigue siendo claro? Más o menos. ¿Y preguntas? ¿O todavía no? Sí. Usted menciona que los pecados veniales no necesariamente se tendrían que confesar siempre.
Pero, ¿cómo saber discernir entre cuándo es prudente confesarlos y cuándo no? O sea, no me queda claro. Pues la pregunta es que pues no es necesario confesar pecados veniales, pero en el caso de duda, si no sabemos si fuera pecado venial o pecado mortal, ¿cómo podemos distinguir? Pues en el caso de una gran duda, si no sabemos, podría haber sido un pecado mortal o venial, mejor confesarlo. Algunos teólogos dicen que en el caso de duda no estamos obligados a obligaciones dudosas, ¿no? Si el principio moral es una ley dudosa no obliga. Entonces, si tengo una gran duda, creo que no es un precepto de la iglesia ayunar todos los miércoles. Creo que no. Pero alguien me dijo eso, pero creo que no es cierto. Tengo una gran duda de que eso sería cierto. En este caso, la ley no obliga, porque no nos obligamos a leyes dudosas. Sería imposible vivir la vida moral. En el caso de no saber si es mortal o venial, tenemos que, es mejor mencionarlo en la confesión, y si usualmente somos más escrupulosos, como juzgamos todo como si fuera pecado mortal, tenemos que solamente preocuparnos sobre lo que está ciertamente pecado mortal, ¿no? Porque nuestra conciencia es débil en este sentido, que no puede juzgar bien los pecados que son graves o no, y tiene la tendencia de llamar todo mortal. Personas que están empezando a vivir bien y están acostumbrados a cometer pecados mortales, y si tiene una duda, es recomendable confesarlo, y usualmente debe confesar pecados dudosos si tiene una gran duda sobre eso. Pero nos acordamos de 3 condiciones de hacer un pecado mortal. Dios no está esperando hasta que pequemos para condenarnos, ¿no? Para cometer un pecado mortal es necesario tener pleno conocimiento de que es mal, del hecho de que este acto es mal. Como tengo pleno consentimiento de que asesinar a alguien es seriamente mal, tengo que realizar, pues conocer en el momento de que este acto es pecado mortal, ¿no? Tengo que saber, reconocer en el momento también, y tener pleno consentimiento de mi voluntad. Tengo que saber, en pocas palabras, tengo que saber que es gravemente mal y querer lo que es gravemente mal en el momento. Si estoy durmiendo y cometo homicidio, pues mientras caminar, mientras dormir, no tengo el uso de mi voluntad ni de mi intelecto. Eso no sería pecado mortal. Si hago algo cuando estoy completamente despertado y hago algo y después pienso que pues eso probablemente era pecado mortal o no sé. Pues si en el momento del pecado no me di cuenta de que eso sería pecado mortal, no tengo el pleno consentimiento a algo que es gravemente mal. Si alguien comete un pecado mortal, se da cuenta, no es una sorpresa. Sí. Padre, pero por ejemplo ahorita, donde hay un desconocimiento general de qué es el pecado, o sea, que por ejemplo ahorita la mayoría están casados, cometen adulterio, o
Sí. conviven antes del matrimonio. Sí. Como ellos creen que no es pecado, entonces no están pecando. Pues entonces la pregunta es sobre personas que tienen ignorancia de sus pecados, como personas que viven en demasiado, no son casados. ¿Y qué pasa con ellos? ¿No? Si no saben lo que hacen es mal. Pues están en ignorancia. Y hay dos tipos de ignorancia. Ignorancia culpable y inculpable. Ignorancia inculpable es como alguien que no puede saber, no sabe que debe estudiar para saber. Y ignorancia culpable sería alguien que no quiere saber lo que es correcto o no. Que hay muchas personas, por no querer si lo que hacen es lo correcto o no, ellos son culpables de lo que hacen. No, porque estoy cazando al venado, ok, tengo mi arco y estoy esperando el venado. Y me doy cuenta de que al otro lado de un arbusto hay algún animal o no sé qué, pero puede ser venado, ¿ok? Y disparo. Yo tengo la duda de que pues puede ser un ser humano. Probablemente es venado. Puede ser un ser humano. Tengo ignorancia culpable, ¿no? Yo sé que debo saber más. No me importa investigar lo que debo saber. Alguien que caza así en el bosque debe saber su blanco y lo que está más lejos de su blanco. Cuando estaba estudiando para obtener mi licencia para cazar, no cazo hoy en día, pero cuando estaba obteniendo mi licencia siempre enseñaban, tienen que saber lo que es tu blanco y la más allá, ¿no? Para que sea completamente seguro de no hacer daño a nadie. Esta es ignorancia culpable. Entonces, si están viviendo en demasiado, Dios sabe. Dios sabe eso. Hoy en día, todos saben de matrimonio católico, ¿no? Aquí en este país, ¿no? Todos saben de que personas que creen en Dios y son católicos se casan en la iglesia, ¿no? Cuando encuentro personas que están en demasiado y les pregunto como, ¿y sabes que eso no está bien con Dios? ¿Sí? Ah, sí, lo sé. Pero nos complica la fiesta y pues la fiesta no importa, ¿no? No hay necesidad de pagar por un sacramento, ¿no? Entonces saben que no está bien. Y si no saben que es muy mal, pues muchas veces su ignorancia es afectada o culpable, digamos. Sería como el ateo, ¿no? Que no cree en Dios y es una ofensa, pero él no quiere saber sobre Dios. Pues en el caso de personas que no quieren saber, sí, sería culpable. Aparte Dios es justo. Pues Dios conoce el corazón. Okay. Solo basta decir que hay ignorancia culpable y pues cada uno tiene que conocer su propia culpabilidad, ¿no? Porque no puedo decir que esa persona sabe lo que hace, ¿no? Cada quien tiene la posibilidad de conocer a Dios. Cada quien. Más pronto o más tarde. Que Dios no exige lo imposible. Sí exige que todos crean en Él y creen en lo que enseña para salvarse. Va a enseñarles lo que necesitan saber. Y va a haber un rechazo o un aceptar, ¿no?
pero Dios sabe la condición de cada quien, no en su alma. Entonces, basta esto sobre la ignorancia culpable y inculpable. ¿Está muy? Ok. Sí. Ok, ¿cuánto nos falta? Un poco. Ok. Al final voy a hablar un poco sobre el propósito de enmienda. El propósito de enmienda. El propósito de enmienda es el propósito de cambiar. No voy al confesionario para que comulgue y para que siga pecando durante semana. Eso no es contrición. El propósito de enmienda implica que yo quiero emplear los medios para cambiarme. Si yo de verdad creo que el pecado es sumamente mal y que me aleja de Dios por eso, tengo que tener la convicción de que debo cambiarme, y si tengo esta convicción, voy a hacer lo necesario. Tengo que querer no pecar más. No como quisiera, sería bonito si pudiera haber terminado, pero solo una bonita idea y voy a confesar porque no quiero este cargo de culpa, pero no tengo el propósito de enmendarme. Eso es como una mentira, no es contrición de verdad. Si no tengo dinero, pero quiero comprar un Lamborghini Aventador, creo que es el más nuevo que hace el Lamborghini, y no tengo dinero, tengo que buscar un buen puesto en un buen negocio para ganar para comprarlo. Si tengo el propósito de comprar el Lamborghini, voy a hacer lo necesario para ganar suficiente dinero. Si no tengo este propósito, pues no lo quiero, es como analogía, ¿no? Entonces es cierto que la contrición es falsa, sin propósito de enmienda, por una declaración del Concilio de Trento, lo que siempre ha creído la Iglesia Católica, la contrición. Que hablamos de contrición, que ocupa el primer lugar entre los mencionados actos del penitente, contrición, confesión y satisfacción, que tiene el primer lugar. Es un dolor del alma y detestación del pecado cometido, con el propósito de no pecar. En adelante. Ok. Una proposición definitiva, ¿no? Eso es lo que enseña la Iglesia, que la contrición sin el propósito de no pecar más en adelante no es contrición. Pues siendo lo que es la naturaleza humana y la flaqueza y debilidad humana, sabemos que en muchos casos, o tal vez la mayoría, personas con contrición de verdad, con el propósito de no pecar en adelante, van a pecar en adelante. No, hay muchas personas que quieren no tomar más, ¿no? Son alcohólicos o drogados o lo que sea, y quieren no tomar drogas ni alcohol, y pues están luchando, ¿no? Van a Alcohólicos Anónimos, o como se llama.
y pues están intentando, pero de vez en cuando caen en el mismo. Pero regresan para trabajar sobre esta adicción y tratan y tal vez después de muchos años están libres de este pecado, de emborracharse o drogarse. Pues este es el propósito de no pecar en adelante. No es tanto el éxito en el principio, ¿no? Siempre vendrá el éxito. Cada quien que emplea los medios que necesita puede salvarse. Pero el éxito inmediato no es absolutamente necesario. Lo que es necesario es el propósito de no pecar en adelante, que implica emplear los medios necesarios para no pecar. ¿Ok? Pues si alguien, no sé, confiesa X, hago X 100 veces cada semana, es pecado mortal. ¿Ok? Pues estás tratando a hacer algo para luchar contra ese pecado. Pues no quiero pecar más, pues, ok, pero estás haciendo algo, ¿no? Como en el caso del drogado, necesita terapia, ¿no? Terapia. Tiene que emplear los medios. En el caso de cualquier pecado, ¿no? Hay remedios, hay que alejarse de las situaciones, aún las personas que nos causan a pecar, las cosas, lugares, pues costumbres. Si no está haciendo nada, si conoce la causa y no está tratando a no pecar más en adelante, eso es una falta ¿de qué? Del propósito. Y su acto de contrición es nada más que decir palabras, ¿no? ¿Quieres no tomar más? Sí. Ok, entonces, ¿por qué están 100 botellas de tequila en tu habitación? Okay, pues no, quiero liberarme. Ok, entonces échalos afuera, que caigan en la calle, que se rompen. Pues mejor darlo a alguien que no es alcohólico. Pero, no, ¿entienden? Si vivo con esta ocasión de pecado, ahí están 100 botellas de Don Julio, ¿ok? En mi habitación. Soy alcohólico, voy a confesión, no quiero tomar más. Ok. ¿Y tienes alcohol en la casa? Sí, 100 botellas en mi cuarto. Ok, hay una contradicción. Hay una contradicción. Y hay muchas ocasiones de pecado. Algunas son buenas herramientas, ¿no? Algunos son como celular o el uso de internet, ¿no? Puede ser una ocasión de pecado. Es una buena herramienta. Pero es absolutamente necesario buscar maneras de usar estas cosas para que no caigamos en pecado, ¿no? Y si damos cuenta de que para nosotros no vemos ninguna posibilidad de no caer en pecado con el uso de aún buenas herramientas, hay que dejar el uso completo de la herramienta, ¿no? El Señor mismo habla muy fuertemente en una manera analógica, ¿no? Pero dice que si tu ojo te escandaliza, sácalo y déjalo afuera. Porque es mejor ir al cielo sin ojo, pues obviamente después de la resurrección va a haber un ojo. Pero el punto es que mejor ir al cielo habiendo vivido sin alguna cosa, que ir al infierno con el haber, no sé, tenido un laptop. Si tu mano te escandaliza, dice que córtalo y échalo afuera. Pues la Iglesia Católica que interpreta el Evangelio, ¿no? Dice que esta es analogía, ¿no? Es una manera de expresarse. No está diciendo que debemos cortar nuestras manos o sacar nuestros ojos, ¿no? Pero el punto es cierto.
Si ese lugar me causa pecar, si tengo el propósito de no pecar en adelante y sigo escogiendo ir a ese lugar y no tengo el propósito de no ir a ese lugar, no tengo contrición, no quiero salvar a mi alma. Eso es sumamente importante entender y vivir, ¿no? Esto es pues algo muy básico, es algo posible. Dios no exige lo imposible de nadie. Todos nosotros podemos salvarnos. Pues que terminemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.